Bueno, acá estamos en Distintos Iguales nuevamente. ¿Cómo andamos? Muy bien, Seba, ¿vos cómo estás? Muy bien. Hoy con nueva invitada. La verdad, muy contentos. La presentamos. Así es. Daniela Asa, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Bienvenida. Gracias por invitarme, un placer estar acá. Gracias, Dani, por venir. Bueno, hablábamos fuera de cámara. Estamos, como en la misma línea de esta lucha. Vos decías, ¿cómo te presentamos, no? Exacto. ¿Qué sos? ¿Influencer? ¿Sos activista? Comunicadora. Muchas cosas, muchas cosas. Sí, la verdad que, bueno, les decía antes que más allá de las palabras, sí, lo que yo intento, obviamente sí soy comunicadora recibida de la UBA, pero más allá de mi profesión que amo, mi idea o mi mensaje es mostrar la discapacidad de manera fácil. Yo cuando arranqué, lo primero que sentí en ese momento, hace 7 años ya, 7 años, en ese momento no había alguna que otra voz con discapacidad y se hablaba un poquito, pero yo lo que veía era que no había nadie que te hiciera entender las cosas que vivimos las personas con discapacidad. Claro. ¿No? Me acuerdo cuando hice el primer post sobre género, sobre hablar de mujer, ¿no? Porque no se hablaba de mujeres con discapacidad. Y fue como en ese momento como wow, me animé a hablar de esos temas que siempre son tabú y a hacerlo de manera espontánea, divertida. Todo el tiempo hablamos como de discapacidad de una manera muy aburrida. No, totalmente. Yo creo que como lo hablábamos un poquito por fuera de cámara cuando llegaste, y es esto de que no está naturalizado, que todavía falta hablar mucho, que todavía falta que se ponga, bueno, hoy está en agenda por distintas cuestiones la discapacidad, sí. En parte está bueno, pero falta seguir laburando, seguir hablando, seguir comunicando, y vos venís de una lucha de muchos años. Sí, yo, bueno, principalmente mi condición, que se llama artrogriposis múltiple congénita. Menos mal que la estás diciendo Menos vos. mal, no sugiero a los televidentes que la pronuncien porque no van a poder. Es de las condiciones llamadas raras o huérfanas, afecta a pocas personas y en ese momento, hace 40 años, todo era el doble de difícil. Si vos decís hoy, bueno, qué difícil que es todo lo que tiene que ver con discapacidad, en ese momento, ¿no? Lo primero que le dijeron a mi mamá y papá, háganse la idea que esta nena no va a caminar, que no va a poder tener una vida autónoma. Hablamos, como dije, del año 84. Sí, claro, era otro mundo. Los médicos bajaban los libros, que por suerte pudieron encontrar en los libros el diagnóstico. Yo siempre hablo en las redes de cambiar como el chip que tenemos en torno al diagnóstico, ¿no? Siempre es como que decimos, un diagnóstico es algo negativo, es algo malo, tener un diagnóstico, que te diagnostiquen. No, buscamos el sentido positivo. Tenés una frase. Tener un diagnóstico no es destino. Ah, muy bien, ahí contanos. A ver, ¿qué sería? Y tiene que ver con esto, de cambiar la lógica y empezar a concebir el diagnóstico de una manera más positiva, amena, humana. Claro. De decir, bueno, hay un montón de gente que no tiene diagnósticos, que no puede llegar a diagnósticos. Yo lo tengo. O sea, valorar lo que tenés. Y esto puede ser en discapacidad como en la vida misma, ¿no? Sí. Como entender que no somos una sentencia o un camino cerrado, sino que abierto. Totalmente. O sea, y las posibilidades son infinitas. Y hay algo que bueno, lo dice la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que me parece, bueno, no descubro nada, pero poner la persona antes del diagnóstico me parece fundamental. Somos personas con derechos que también tenemos que ser parte de la sociedad. Es una deuda histórica esto de que las personas con discapacidad, que el colectivo esté como fuera de todos los ámbitos que se consideran, entre comillas, normales, porque normalidad también es un término muy obsoleto que hoy estamos cuestionando, ¿no? ¿Qué es normal? Lo que puede ser normal para mí no lo es para otro. En discapacidad siguen existiendo muchos lineamientos que tienen que ver con la normalidad, parámetros que dicen que una persona que tiene una condición está mal y la persona que no tiene ninguna condición está bien.
No, o sea, todos estamos bien en este mundo. No hay nadie que deba corregirse. Después hablamos, como yo, que atravesé mis 15 cirugías para ganar autonomía y la mayor autonomía posible. Pero eso es un asunto médico. Eso es una Dani, ¿vos cuestión médica. qué edad tenías cuando a vos o a tu familia le dijeron tu diagnóstico? El diagnóstico, por suerte, vino a los pocos días de nacida. A las 2 semanas ya me operaron. ¿Primera operación? Sí, a las 2 semanas. Wow. Ya empecé a ser intervenida para probar un poco ensayo y error, ¿no? Porque no se conocía mucho la condición que vamos a mencionar, que es una condición que afecta a las articulaciones, generando contracturas. Entonces, bueno, para que se hagan una idea, cuando nací estaba como toda encogida, como toda doblada. Entonces había que hacer muchos estiramientos, cirugías, rehabilitación, hice terapia física, hice terapia ocupacional. Así que entiendo la importancia siempre de los tratamientos. ¿Y cómo fue terapias. la infancia? Más allá de las operaciones, me imagino, digo, ¿qué te acordás? Fue una infancia muy feliz. Y eso es lo que yo trato de transmitir en las redes, la importancia de que un niño o niña con discapacidad crezca en un ámbito saludable, que se lo valore, porque cuando hablamos de infancia, de un niño con discapacidad, es como, bueno, todo el día en el médico, qué cirugía se tiene que hacer, qué tratamiento hay que tener. No, hay mucho más. Y en mi caso... Sí, terapias, depende de la discapacidad, sí, ir a una terapia, ir a otra. Pero en mi caso nunca se me privó el juego. Yo jugaba mucho, imaginaba, creaba, y por eso me convertí en un adulto que sueña. Claro. Porque siempre se me permitió soñar desde chiquita, ¿no? Y mis padres, como mis hermanas mayores, también me incentivaron a eso, ¿no? De decir, no, vos hacé, vos caete, vos... De repente no le contaba nada a mi mamá en el colegio que me caía, ¿no? Pero bueno, nada, pasaban esas cosas y mi mamá, escándalo, ¿cómo que te caíste? ¿Y cómo era la relación con los pares en ese caso? Bueno, yo hice la escuela con mucho esfuerzo y obstáculos en una escuela común, porque, en esa época hablar de discapacidad y escolaridad y educación era todo un desafío. Entonces, lo que le decían a mis padres es, no, nosotros no podemos recibir a Dani, no. Y después palos en la rueda, claro, de informes médicos, como para comprobar, entre comillas, que yo podía convivir con otros niños. Bueno, este es un tema súper delicado, todo lo que tiene que ver con educación inclusiva lo estamos trabajando todavía no hay certezas, pero en ese momento mucho menos. Y era todo un desafío cada día. Siempre digo, y lo dije en una nota muy linda que me hicieron, la escuela aprendió más conmigo que yo con la escuela. Totalmente. Porque yo, bueno, sí, me habré llevado conocimiento de letras, números, geografía, pero ellos hoy en día que me escriben mis compañeros que me siguen en las redes sociales y me dicen, yo aprendí muchísimo con vos, esto de la importancia de la convivencia, ¿no? Que bueno, también tenemos a la educación especial, que también hace un gran trabajo por la inclusión, sí, y por la diversidad, pero bueno, todavía no se encuentra, ¿no? Estamos en ese debate, en el equilibrio, que esa es una gran palabra, equilibrio, que tenemos que lograr. Pero eso es para a que nivel no se enoje general, nadie, ¿no? humano, creo, ¿no? Sí. Digo, es el gran desafío de todos, el equilibrio. Exacto, porque en mi caso era muy válida la convivencia y era muy válido que yo pudiera estar con y también con los docentes, chicos. Digo, me imagino que fue un aprendizaje para ellos. Sí, ¿vos total. ¿Tenés buenos recuerdos? Sí, la verdad que los docentes han hecho un trabajo enorme por aprender. Hemos tenido, obviamente, tropiezos en el camino, por supuesto, profesores de gimnasia que le decían a mi mamá no puede hacer nada, ¿no? O que me aislaban y yo me quedaba afuera, solita, jugando la pelota y todos haciendo sus ejercicios y yo aislada. Entonces hemos tenido eso, pero también hemos tenido aprendizajes, hemos incentivado a la comunidad educativa, porque la comunidad educativa se forma de docentes, pero también de familias. Claro, totalmente. Y las familias también han aprendido conmigo, me invitaban a dormir. Yo de repente no caminaba así, caminaba con aparatos. Y se animaban a invitarme a dormir a su casa. Bueno, eso... ¿no? Entonces, bien, sí. Entonces a los cumpleaños, de todo. Entonces, y por eso, porque creo en eso, porque lo viví, yo siempre apuesto a ese mensaje, ¿no? Sí, hablas de una inclusión verdadera.
de una inclusión que se puede, pero que lleva trabajo. Porque ninguna de esas madres o padres o familias, la verdad que no se quedaban cómodos en el sillón, sino que se paraban, me ayudaban, me ponían la ortesis, me acompañaban, me daban la mano. Entonces, no es fácil, ¿no? Dani, pero ¿también estás hablando de la adolescencia y la facultad? Sí. ¿O fue cambiando los vínculos? Mi etapa más crítica fue en la adolescencia, claro, que yo siempre lo cuento. Es como que ahí vino el momento de mirarme al espejo y decir, y también de salir a la calle y decir, la sociedad no está preparada para mí, ¿no? Las primeras caminatas, siempre cuento la misma anécdota que cuando yo estaba en un postoperatorio, uno de los últimos postoperatorios muy difíciles, yo les dije a mi papá y mi mamá, quiero salir a caminar porque no puedo más acá, quiero probar, dar algunos pasos en la calle, papás blancos, ¿cómo? Pero estaba todavía con el andador, Bueno, el otro día me dicen, bueno, está bien, bueno, a ver, bueno, salgo, chocha de la vida, cosas que la gente común no valora, pero uno lo valora un montón, caminar por la calle y años más tarde me dicen, vos creíste, mi mamá me dice, vos creíste que ibas sola. No, tu papá iba escondido atrás. Entonces, eso que igualmente los papás, ahí hay algo de acompañamiento familiar, pero hay algo mucho para destacar de tu parte, que es la rebeldía ante una circunstancia, ante una condición, y no te quedaste. Yo creo que la palabra rebeldía te acompañó siempre. Siempre fui rebelde, eso vino conmigo, creo que vino o con las circunstancias o lo fui consolidando en la niñez. Después vino, como decía, una etapa muy crítica en la adolescencia, en donde yo me empecé a hacer muchas preguntas de por qué a mí, de por qué me tocó. ¿Cómo fue tu vínculo con el cuerpo, los vínculos sociales? Sí, bueno, les comentaba que en la adolescencia es esta etapa que a cualquier mujer le afecta, ¿no? Sobre todo a las mujeres, esto de, compararse con las demás, sentir que no sos suficiente, un montón de estímulos que había en ese momento, de publicidades en donde una no se veía reflejada. Hoy estamos hablando un poquito más de diversidad y de repente cada tanto sale alguna publicidad en donde se llama a, por ejemplo, personas con discapacidad, niños con discapacidad, pero en ese momento no había nada, ¿no? Y era como muy difícil vincularse con un mundo o una sociedad que te anulaba constantemente, ¿no? A partir de las barreras. Claro. Entonces ahí empezó el camino lento pero continuo de decir, ¿qué quiero para mí? Y tomar decisiones. Siempre digo que las decisiones me salvaron. O sea, tomar decisiones. Vamos a estudiar, me había recibido del colegio, ¿no? Y a partir de ahí dije, vamos a hacerlo en la UBA, comunicación, que siempre me gustó la comunicación. Vamos por la UBA. ¿Eso desde chica te gustaba? Sí, vos contaste, yo era muy creativa, jugaba y me dejaba. Sí, pero sí, siempre. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso. Yo me encerraba a jugar a la radio, por ejemplo. Bien. Así que tenía la Juliana periodista y me ponía el microfonito e iba. O sea, siempre. Y también era muy comunicativa con respecto a lo que me pasaba a mí. ¿No? Entonces, y siempre decía lo que pensaba, siempre tuve como un temperamento de esa manera. En la adolescencia, como les decía, me fui como recluyendo un poco, como que no me animaba a ponerme la malla en la playa. Le decía muchas veces, una vez salí llorando, me acuerdo salir llorando de una casa de mallas, porque no me gustaba, y salí llorando y mi mamá como conteniéndome. Y mis hermanas también, como no me gustaba lo que veía, también estaba en un proceso crítico de operaciones y demás. ¿A qué edad empezaste a caminar? Perdón, no sé si empezaste después de esas cirugías caminé a los 4 o 5 años, pero con valvas, lo que se llaman las valvas, ortesis, y hasta los 13 años con ortesis. A los 13 años me hicieron esta cirugía compleja que me permitió, fue todo un desafío para la época, que me permitió dejarlas y salió bien. ¿Y tuviste momentos de encierro? Podía salir mal, pero salió bien. Bueno, bien. Y logré caminar, volver a aprender a caminar. No, te preguntaba si tuviste algún momento de encierro, de estar para adentro, deprimida. Claro.
No triste. llegué a la depresión, sí hubo y hay momentos, porque la vida no es color de rosa. Totalmente. ¿No? Y hay veces que te peleas con alguien y te agarra un mal humor y llegas a tu casa toda encabronada y decís, me taparon la rampa, que tuve que subir la escalera y a ver, no es que la vida se torna color de rosa, sino que uno aprende a convivir, lo hablábamos antes, con lo que te tocó. Entonces le ves como otro sentido o le pones otro sentido a eso y ya no tenés como esas preguntas que les decía como, ay, ¿por qué a mí? Bueno, ¿por qué me tocó? ¿Por qué a mi familia? O sea, encontrás como la paz de decir, bueno, esto es lo que hay, esto es el combo, vamos a ir para adelante con esto y hacer con esto que tenés. Y así fui saliendo. Tiene que ver, y perdón que insista, pero tiene que ver con esa rebeldía tuya. Que bueno, sí, hay algo de rebelde, si te enojaste no te duró mucho tampoco. No te quedaste con lo malo y eso es admirable. Y una fortaleza Enojarse interna igualmente siempre hace bien, ¿no? Sí. Enojarse hace bien. Yo de repente un ejemplo de cuando estaba cabizbaja era, yo no quería pedir prioridad. ¿No? La prioridad para personas con discapacidad, que sabemos que es importante. Yo le decía a mi mamá, mami, no, le decía, no, me da vergüenza, pero Dani, es tu derecho, bueno, todo lo que siempre me dice. Y claro, yo años más tarde me di cuenta que ella me estaba enseñando, ella y mi papá me estaban enseñando a hacer valer mis derechos. Totalmente. Y hoy yo soy una persona que si no cumplís con eso, yo te voy hasta el cansancio y te peleo y te digo, no, esto es importante, con educación obviamente y con respeto siempre, pero siempre con la firmeza de que eso es lo que hay que hacer. Dani, ¿miedos? Miedos, todos tenemos miedos, creo, ¿no? Creo que mis miedos igual ahora pasan por mi bebé. Ahora vamos a llegar, ahora llegamos. Más que por mí, uno ya empieza a tener miedo por los hijos. Pero miedos de ese crecimiento que nos estabas contando y de esas etapas fueron como sorteándose los miedos, digo, aparecían y vos los enfrentabas. Sos una persona valiente, muy valiente. Sí, porque creo que hay que afrontar los miedos y hay que atravesarlos y hacer las cosas con miedo. Creo que parece una frase hecha, pero es así. No negarlo. O sea, no negarlo, sino que hacer las cosas con miedo, porque vas a tener miedo siempre. Y si te quedas con las ganas, no hacerlo con ganas por el miedo, no lo haces nunca, ¿no? Yo tal vez decía, ay no, pero no voy a contar mi historia, tal vez hace 7 años porque tengo miedo a que la gente la rechace, o los haters, o lo que sea, qué sé yo, y no me animo. No hubiese llegado acá, ¿no? Y no hubiese llevado un montón de mensajes, o no hubiese tenido un montón de oportunidades que tuve de hacer hoy esto mi trabajo. Ahí entramos como en un tema que bueno, te metiste solita, que apareció la palabra hater. Hater en castellano es odiador. Sí. Es una palabra recontra fuerte. Sí. Y aparece porque vos te metes en redes sociales. ¿Cómo es ese...? Y porque me meto en asuntos... No, primero, ¿cómo fue tu entrada a las redes? ¿Cómo te convertiste en una influencer? Sí, influencer. Mi entrada en las redes fue medio como agarrando varias patas que yo les vine contando, ¿no? Mi profesión, que es comunicadora y que siempre me gustó escribir también. Antes Instagram era una red donde se escribía mucho, ahora no tanto. Ahora somos como de filmar mucho y los videos, ¿no? Cobran más atención. Pero en ese momento cuando arranqué se escribía mucho, la gente leía más. Entonces me vi como muy envuelta en la escritura, era como un diario. Lo sigue siendo, ¿no? Pero entonces, bueno, yo dije, ¿por qué no hacer algo? Me acababa de casar, me casé en 2018 con mi marido, y ya en la luna de miel ya decíamos, estaría bueno hacer algo, ¿no? Respecto a discapacidad o a mi historia, porque yo lo que veía era, primero lo que les conté, que la discapacidad nadie la entendía, ¿no? Era como eso intocable, eso que no se habla y que es tabú. Entonces yo eso lo veía hacía tiempo. Y después estaba esto de, las redes sociales, siempre me habían fascinado, siempre me parecieron como una herramienta muy transformadora,
y con mucha posibilidad de llegar con los mensajes. Y bueno, dije, vamos a hacerlo con lo que me gusta, que son Totalmente. las redes. Y empecé contando mi condición, con cosas muy, muy duras o muy como, nada, de a poquito, ¿no? Porque uno estaba aprendiendo y de a poco me fui animando a más, también capacitándome mucho, formándome mucho, siempre me gustó, fue un campo que siempre me gustó, entonces siempre haciendo muchos cursos, muchas cosas, desde siempre, ¿no? Muy cola caliente yo siempre, entonces como que yo no, lo que sí sabía era que no quería que fuese algo como light, yo quería un proyecto fuerte. Bien, Eso y ahí estuvo el objetivo de crear Shine, el nombre más complicado de la red. Es complicado. Yo te iba a preguntar por qué. Tiene un sentido. Tiene un sentido. Tiene un sentido. ¿Cuál es? Porque en inglés Shine Bright es resplandecer. Muy y bien. Hermoso. Y cuando yo estaba ahí en el celular, que iba creando como las destacadas, como ordenadito, mi historia, yo dije, ¿qué nombre le pongo? Ay, Shine Bright like a diamond. Me gusta, Shine Bright. Y AMC, que es la condición, artroliposis múltiple congénita. Entonces tiene un sentido, pero bueno. AMC claro, hay tiene que ver explicarlo. con eso, claro. Claro, hay Igual que ponemos Daniela explicarlo. Asa y se aparece, encuentra, claro. obviamente. Totalmente, Estoy sí. hasta- La buscamos estoy hasta en todos lados. Asa con Z. Asa con Z. Y ahí, Jonathan, arranca. nos contabas que tuvo mucho que ver en este proyecto. Y sí, él incentivó y que es tu apoyó, marido, ¿no? Es mi marido y él estuvo desde el día cero apoyando, incentivando, ayudándome y diciendo vamos por esto porque esto va a ser grande, o sea, lo dijo conmigo, va a ser grande. Y bueno, y ahí empezaron a trabajar en qué temas también eran. No es fácil estar atrás de las redes sociales, eso como se habla mucho, pero como que no es fácil para temas tan delicados también Totalmente. como estos, que cuando empecé como que era muy difícil. ¿Cómo le llegas a la audiencia con un tema tan tabú o tan difícil, ¿no? En donde hay muchos debates, en donde hay grietas también. En torno Hay haters. hay haters, como decíamos. Los haters vinieron mucho más tarde, con el embarazo. Claro. Previo a eso, digo, hay una relación con tu marido, que primero quiero saber qué significa él para vos y meternos un poco en cómo fue. Bueno, empiezo por cómo lo conocí. Dale. Lo conocí hace casi 20 años. Bueno, fui a un cumpleaños donde no conocía a nadie. Él también fue a ese cumpleaños. Nos invitó una amiga en común que teníamos, un poco Celestina. Me gustó, pero me gustó mucho más su sensibilidad. Porque siempre lo que digo, y lo digo en muchas notas, es que lo primero que hizo es ayudarme a subir un escalón que mira. había. Ya O sea que está, ya las compro. barreras estuvieron ahí. Y ya él estuvo siempre, de primera atento a ayudarme. Disponible para. Claro, entonces, y bueno, nos pusimos de novios unos meses más tarde y ahí estamos armando equipo since Hace- desde 2006. Dani, antes de Así pasar que- a la maternidad, como escorpiana que soy, te quiero preguntar. Sí. Tu vida sexual. Sí, ¿Cómo es? bueno, ¿Cómo bueno, la Que solo las llevaste? escorpianas pueden preguntar. Lejos de la mirada esa que dice que las personas con discapacidad somos asexuadas Contanos y demás. No, la verdad que nosotros siempre estuvimos abiertos a eso, pero con una mirada, eso, abierta. No pensando que la sexualidad es solamente el coito o tal cosa, sino que también es el abrazo, también es el beso, también es, o sea, una mirada como más centrada en el amor, que es lo que falta hoy en día. Entonces, bueno, y juntos derribamos mucho, contamos nuestra historia también en las redes sociales, y esto de pensar que, bueno, a él, cuando arrancamos a salir, le decían a él, y esta mirada, ¿no?, tan asistencialista de la discapacidad, ¡ay, qué lindo que estés con alguien así!, ¿no?, a él, como admirándolo a él, y a mí como, ¡ay, qué bueno que hayas conseguido a alguien!, ¿no? Claro. Como esas cosas que si la gente no las dice, las piensa, ¿no? Claro. Porque vos lo ves en las miradas y en los prejuicios, ¿no?, que hay de la gente que considera que una persona con discapacidad no tiene acceso ni al amor ni a la sexualidad. disfrute.
Al disfrute, ni a la risa, a la alegría, a la felicidad. Ni al disfrute, claro, exacto. Y ni siquiera tampoco la maternidad. Entonces, Claro. entonces bueno, todas estas temáticas que están como muy ausentes desde siempre, nosotros tratamos de abordarlas en primera persona, contando nuestra historia y cómo fue y cómo él también fue derribando sus propios prejuicios, porque él, si vos lo escuchás, Claro. lo que te dice es eso de la montaña, ¿no? Yo no buscaba a alguien para escalar una montaña, yo buscaba a una compañera para tomar mate, comer unas facturas y charlar, o sea... Igual se fue dando algo natural también entre ustedes. Totalmente. Bueno, como el amor mismo, ¿no? Pero... Totalmente, y tantos años juntos, y hemos aprendido también, obviamente, como en toda pareja, hay subidas, bajadas, tantos años, Sí. hemos crecido, hemos madurado los dos. Bueno, de hecho, el primer acercamiento, yo siempre cuento en las redes sociales que no fue tal, ¿no? A nivel de coito, y sin embargo valió igual, porque fue el primer acercamiento físico, fue el primer lugar a solas, fue como el primer lugar donde nos conocimos piel con piel. Entonces, esto de sacar, de desprendernos de esa idea de que, bueno, sexualidad es solamente esto, es Sí, solamente... sí, y tener una mirada un poco más empática, más abierta de la sexualidad, creo que Sí, es más importante. sensual, más sensible también, ¿no? Yo creo que eso igual aplica para todos, digo, tenemos Sí. como poca educación Sí. sexual, hay que hacerse Totalmente. cargo, nuestra generación sobre todo, no sé, los chicos de ahora vienen un poco más educados en ese sentido y más abiertos, pero nosotros no tuvimos una buena educación sexual. No. Yo soy del 80, no soy mucho más grande y que la vos. diversidad ahí tampoco... No. Tampoco. Nada. No. Y más, mucho más bullying, mucho más discriminación, mucho más todo había. Totalmente. Creo que hemos avanzado un poco, falta un montón, todavía falta un montón. Por eso también aparecen los haters y bueno, en tu momento, Sí. en su momento vos decidiste o decidieron ser papás. ¿Y cómo fue eso primero para ustedes? Y después esto que nos contaba fuera de cámara, ¿cómo lo tomó la gente en las redes? Bueno, primero Lucas, que es nuestro bebé, fue muy esperado, muy anhelado. Lo buscamos durante muchos años y no ¿Muchos llegaba. cuántos? 4 o 5 años. Ah, un montón. Sí, fuimos buscando y no llegaba. No llegaba de buscando forma natural, tranquilamente, decís. fuimos buscando tranquilamente hasta que en un momento, bueno, dijimos vamos a consultar, y dimos ese paso y bueno, llegamos por tratamiento. ¿Qué significa Haya Lucas llegado. en tu vida? Y eso, el milagro, o sea, yo he atravesado muchos sueños y he cumplido muchísimos sueños, pero este fue como el sueño mayor, digamos, ¿no? Porque ser mamá, cumplir el sueño de ser mamá, siempre es un antes y un después. Y te encontrás con comentarios en redes que no son nada agradables, que son... Bueno, esos comentarios No sé ni cómo calificarlos. empezaron durante el embarazo, cuando yo empecé a mostrar. Yo tengo como una mirada muy de mostrar mi maternidad, de naturalizar la maternidad y discapacidad, no solamente por mí, sino por muchas situaciones de mamás que deambulan en silla de ruedas, mamás ciegas también, o papás también. Y entonces, esto de concebir que una persona con discapacidad no puede maternar o no puede paternar, que hoy, 2025, es insólito que suceda eso, ¿no? ¿Qué te dice y también puntualmente? esta insistencia en meternos en la vida del otro. Esto es lo que se ve en las redes. Sí, esas son las redes. Sobre todo en TikTok, ¿no? Que es esto de, bueno, ¿cómo lo va a cuidar? ¿Cómo lo va a cargar? Y cuando sea grande le van a hacer bullying. Eso es mortal. Cuando dicen que le van a hacer bullying por la mamá, de todo, ¿no? Entonces vos decís, wow. Pero yo creo que las redes sociales lamentablemente tienen un claro oscuro en eso, tienen lo bueno que es la visibilidad, la educación, la información que puede abundar y contagiar, contagia, ¿no? En términos de inclusión, las redes contagian inclusión, pero tiene esto negativo, que es que cualquier persona bajo el anonimato se anima a decir cosas que no diría cara a cara, ¿no? Sí, o claro. tal vez, bueno, excluiría, pero de otro modo, ¿no? Pondría cara
cosas en la calle obviamente se ven también, pero en las redes sucede mucho eso. Y bueno, yo contesto con educación, que es lo que yo sé hacer, ¿no? Enseñar. Entonces yo de repente agarro un comentario y lo contesto, se lo contesto, porque no estamos acostumbrados. ¿No dejas pasar ninguna? Pocas dejo pasar, porque siento que es una herramienta de visibilidad, porque siento que si no, no se ve. Y lo que no se ve no existe. ¿Crees que este nuevo rol de madre también te pone en otro lado para visibilizar otra parte de la discapacidad? Me empodera un montón. Okay. Yo creo que me empodera un montón, me dio muchísima fuerza, porque cuando vos tenés a alguien que te está viendo, siento como que estás siendo el ejemplo. Un ejemplo. Entonces sos el ejemplo. En lo bueno y en lo malo. Lucas no lo entiende, pero a los 4 o 5 años va a empezar a entender seguramente, y él va a colaborar, ¿no? Seguramente va a colaborar desde su posición como hijo, ¿no? Claro. Para defender la diversidad, que es un derecho de todas las personas, ¿no? Entonces creo que vamos a hacer un gran equipo los tres. Seguro. Sin duda. ¿Qué hace falta para seguir avanzando? ¿Qué es lo que vos ves como, para ir cerrando también, qué falta para seguir trabajando en lo que tiene que ver inclusión, accesibilidad, en la diversidad, en la discapacidad, en todos los aspectos? Sí, yo creo que necesitamos seguir el camino de abandonar ese modelo médico tan vigente que tenemos hoy en día, de pensar que una persona con discapacidad está fallada, está devaluada por su condición, que no puede, las etiquetas que constantemente le estamos poniendo a la persona con discapacidad o a todo aquel que es diferente. Pero en las personas con discapacidad lo que se vive es que, no lo pensás si no te toca, y lo tenemos que pensar antes que te toque, ¿no? Todos podemos ser esa persona en algún momento de la vida, todos podemos, pero es importante que la hagamos parte de la vida cotidiana. Así como, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Bueno, así como ves economía, política, ¿no? Todos los días. Bueno, a ver, miremos qué se está haciendo en discapacidad, a ver, informémonos sobre discapacidad. A ver qué prejuicios puedo derribar hoy, a quién le puedo tender una mano, ¿no? Estar más atentos. Vivimos en una vorágine constante, lamentablemente, de falta empatía. ¿Crees que somos una sociedad, los argentinos, inclusivos? Yo creo que estamos mejorando, y diferentes circunstancias hacen que la discapacidad esté un poquito más en agenda, por suerte, pero creo que siempre estamos como al borde del extremo, ¿no? Tenemos que llegar a cierto extremo para que se hable. Y siento que no es necesario. Pasa como el bullying también, ¿no? Que bueno, nos enteramos de algún caso grave de bullying y entonces todos educando en contra del bullying o haciendo una campaña en contra del bullying. No, yo creo que tiene que ser un asunto cotidiano de la sociedad, del Estado también, que debe acompañar con políticas, con controles, pero también cada uno desde su lugar, ¿no? Siento que cada uno tenemos la responsabilidad de educar, de visibilizar, de hacer. Si vos sabés que por ejemplo, no se toca a una persona con discapacidad de prepo, no lo toques, ¿no? Entonces, hay personas que en las redes me dicen, no, bueno, pero así se hace, lo único que falta es que se enojen, no. En realidad no se toca a nadie. Aprender, o sea, no se toca a nadie, y menos como a una persona con discapacidad que está en una situación, ¿no? Sí, más vulnerable. Sí, más vulnerable, pero que nunca se le pone la decisión propia, ¿no? La libertad de elección. Entonces, si vos sabés que es así, bueno, poné voluntad de cambio, ¿no? Cada uno tiene que poner voluntad de cambio, porque si nos quedamos como en esa caja, o en esa caja de cristal bueno, yo soy así y no cambio, no vamos a cambiar nunca, y creo que cada uno tiene que poner lo propio. Bueno, Dani, la verdad te agradecemos no solamente por venir, sino por todo el trabajo que haces, por este proyecto que llevas adelante, que es muy valioso, que es necesario
Y Vamos a estar hablando mucho más. uf, Porque cada tema, cada pregunta es interesante. pero bueno, escucharte. la podemos seguir en redes En también. redes. Sí, sí. ¿Querés decir tu Ustedes. cuenta nuevamente? tu Sí, nombre? la cuenta igual me pueden buscar como Daniela Asa. Daniela Asa, AZA. con Z. Sí, y el nombre más complicado, Shine Bright MC. Muy bien. Y en Tenés la un montón web de también, seguidores, daniasa.com. ¿no? Tenés muchos seguidores. Sí, 140.000. Un montón. Sí, sí, es una comunidad hermosa y les mando un beso a todos porque es muy amorosa, muy agentes de cambio también, que se mueven, que se solidarizan y la verdad que tremendo el trabajo Bueno. que hacen ellos también. Dani, muchas gracias. Gracias, Dani, por venir. Gracias a ustedes.